Uno de los temas más importantes al momento de definir dónde poner el dinero, o dos de los puntos más importantes, es por un lado buscar activos que tengan valor, es decir, que puedan crecer de precio con el paso del tiempo para ganar dinero, y por otro lado también es muy importante la diversificación, y cuando digo diversificación no es solamente diversificación en activos, sino también diversificación en regiones. Por eso para nosotros en Chimpay hay una región en particular donde es muy interesante empezar a armar cartera y empezar a invertir, que es Brasil. Para nosotros Brasil 2018 es la Argentina del 2015. Y cualquiera que invirtió plata en Argentina del 2015 antes de las elecciones presidenciales sabe, por un lado, que ganó mucho dinero, y por otro lado, que hubo mucha incertidumbre, porque esto fue cuando todavía no sabíamos quién iba a ser presidente de Argentina en ese momento. Brasil es un país que viene desde el 2011 en adelante con mucha pérdida de valor, un mercado de acciones que ha bajado mucho de precio, ¿sí? Y que esto ha estado relacionado con la crisis económica, con una recesión económica y con muchos problemas políticos y de corrupción. Hoy cuando nosotros miramos Brasil vemos por un lado activos con muy buena valuación interesante, inclusive vemos activos más baratos incluso que en la Argentina actual. Por otro lado, creemos que mucho de lo que fue los escándalos de corrupción que llevaron a que muchos fondos sacaran el dinero de Brasil por temor a lo que estaba pasando, creemos que lo peor en ese sentido ya pasó y vemos una economía que se empieza a reactivar, ¿no? Y lo más interesante del punto de vista de los fondos y de lo que puede generar entrada de flujos, entrada de inversiones en Brasil, es lo que está pasando políticamente. Por un lado tenemos el candidato que menos le gustaba a los fondos de inversión, que es Lula da Silva, está preso y con pocas posibilidades de poder presentarse en las elecciones de octubre, y esto también genera un efecto derrame al Partido de los Trabajadores, ¿sí? Con lo cual ahí vemos que hay mucho potencial de generar valor y por eso creemos que es una de las bolsas más interesantes para estar colocados hoy. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que va a haber mucho riesgo por estar invertido en Brasil y eso no lo podemos dejar de lado. Vamos a un proceso electoral donde la incertidumbre es la característica fundamental, donde no hay ningún candidato que mida, básicamente hoy no hay candidatos, con lo cual los precios de los activos van a bailar un poco al ritmo de las encuestas y al ritmo de las noticias. Pero hoy que es tan fácil invertir en distintas regiones y que inclusive con fondos comunes de inversión podemos tener exposición a activos brasileros, creemos que Brasil es un lugar donde cualquier cartera de inversión tiene que tener una patita. Obviamente la consulta que surge de cualquier inversor es ¿cómo hago para tener exposición en Brasil? La verdad que hoy con la evolución que han tenido los mercados es muy fácil tener exposición, ya sea a través de una cuenta con una sociedad de bolsa, uno puede tener fácilmente exposición con activos brasileros, o aún más fácil y para el inversor minorista están los fondos comunes de inversión, como los fondos que trabajamos desde Chimpay a través de Consultatio, donde, por ejemplo, nosotros tenemos un fondo que se llama Consultatio Arbitraje, que invierte en distintas regiones y obviamente tiene inversiones en Brasil porque vemos que ahí hay mucho valor para el inversor. Mayo es un mes de definiciones. Se espera que durante este mes haya una invitación formal del grupo de la OCDE para que Argentina sea parte. También se esperan definiciones en cuanto a la recategorización de Argentina como mercado emergente. Y está en debate la reforma del mercado de capitales y la reforma laboral, que son dos aspectos claves para analizar lo que viene en la economía argentina. En materia de política monetaria, los analistas y economistas siguen confiando en el Banco Central. Eso sí, están esperando algún golpe de timón o algún aumento en la tasa de interés de referencia de aquí a junio, que es cuando se cumple el primer semestre. Lo que sí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la meta del 15% de inflación es inalcanzable y ahora el mercado ya descarta que la meta sea del 20%. Eso es lo que hay que tener en cuenta de aquí en más para hacer rendir e invertir su dinero.